compartir una palabra con ustedes este día. Y una palabra que el Señor puso ahí en mi corazón, puso en mi mente, y que me estuvo hablando ahí toda la semana respecto a ella. Y la palabra del Señor dice de que toda la Escritura es inspirada por Dios, y esta Escritura es útil, ¿cierto?, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, de modo que todo hombre y toda mujer, ¿cierto?, estemos enteramente preparados para toda buena obra. Es lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, el capítulo 3, versos 16 y 17. La palabra es útil, la palabra no es ficción, la palabra tiene utilidad. Y el mismo apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Corintios en la primera carta y le dice: todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros, y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos, en estos últimos tiempos. Cuando leemos esta palabra, estos dos mensajes que Pablo le escribe a Timoteo, ¿cierto?, su discípulo, y también a los hermanos de la iglesia de Corinto, nos llevan a reflexionar que la palabra está escrita, está inspirada por el Señor y está manifestada ahí para nosotros, ¿cierto?, para enseñarnos, para corregirnos, ¿cierto?, y también para que nosotros la tengamos presente de acuerdo a lo que vivieron nuestros antepasados, de manera de que nosotros podamos no cometer los errores que cometieron ellos y mejor andar asertivamente en lo que ellos hicieron bien, de acuerdo a los propósitos de Dios. Y esto lo digo en razón de que en ocasiones hay palabras que las encontramos en la Biblia, en la palabra del Señor, ¿cierto? Y nosotros, en nuestro sentir, en nuestra circunstancia, en el tiempo que estamos viviendo, decimos: esta palabra no es para mí, esta palabra es para otros. Pero la palabra del Señor en sí dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil no para algunos, sino para todos. Y este verso, la palabra que hoy quiero entregar, ¿cierto?, hago esta introducción porque es una palabra declarada para el pueblo de Dios y viene como una advertencia para nuestras vidas, de manera de poder ajustar nuestro quehacer a los propósitos de Dios, a la voluntad de Dios, y no caer en ocasiones en la confianza excesiva y errónea de decir: no, yo ya estoy en los caminos del Señor y estoy haciendo las cosas bien. El profeta Jeremías, en el capítulo 2, verso 13, dice lo siguiente, en la palabra inspirada por Dios: porque dos males ha hecho mi pueblo, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, cisternas rotas que no retienen agua. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esta es una palabra que el profeta Jeremías, inspirado por el Señor, le entrega a su pueblo, y esta es una palabra que viene del Señor para su pueblo, en razón a lo que su pueblo estaba haciendo, lo que su pueblo estaba viviendo, lo que su pueblo estaba practicando, y que sus pasos, sus decisiones, lo que estaban haciendo, los habían llevado a alejarse de los propósitos de la voluntad de Dios. Y aquí
Una vez más encontramos en la palabra el ejemplo del agua. Se toma como ejemplo el agua para manifestar una verdad del reino, para manifestar un propósito de Dios, para manifestar la importancia de la presencia de Dios en nuestra vida, para manifestar la importancia de la palabra de Dios en la vida de aquellos que la reciben y más aún de aquellos que la obedecen. El agua sabemos que es absolutamente necesaria. Podemos pasar hasta 3 y poco más de meses sin comer alimento. Pero sin agua podemos vivir 3, 4 y algunos un poquito más, pero nada más de eso. Sin agua hay muerte. Por eso encontramos nosotros que la palabra hace referencia al agua como la fuente vital para la vida. Dios nos da vida a través de su Hijo Jesucristo. Jesús, cuando llega ahí al pozo de Jacob y se encuentra con la mujer samaritana, Jesús, cierto, cansado del camino, le pide a ella que le dé agua de ese pozo. Y la mujer samaritana le dice a Jesús: ¿cómo tú, siendo maestro y siendo judío, me pides a mí, que soy una mujer samaritana, que me des agua? Y Jesús le responde, le dice: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Nosotros nos encontramos, ¿cierto?, en este pasaje del libro de Juan, el capítulo 4, en que Jesús tiene este diálogo con esta mujer, donde esta mujer habla del agua que tiene que ver con el agua natural, pero Jesús estaba hablando del agua espiritual. Y en este pasaje nosotros nos tenemos que sentir representados por lo que la mujer está declarando, porque nosotros en nuestra condición humana tendemos a siempre ir tras aquello que es natural. Tenemos la tendencia de ir tras aquello de que nuestros ojos pueden ver, nuestras manos pueden tocar, todo aquello que podemos percibir. Mas el Señor, cuando le declara esta palabra, le está diciendo a esta mujer: mira, esta agua natural que está ahí en algún momento puede secarse. Esta agua que tú me estás dando de beber o la que yo te estoy pidiendo es un agua que va a saciar momentáneamente mi sed física. Mas yo, el don de Dios, ¿cierto?, te ofrezco un agua que va a saciar tu sed, no tan solamente para esta vida, sino para toda la eternidad. Cuando el profeta Jeremías está hablando al pueblo de Dios, a través de esta palabra, le está hablando de la condición que están delante de la presencia del Señor y cómo Dios está manifestando, ¿cierto?, su pensamiento respecto a cómo su pueblo está actuando. La palabra dice mi pueblo. No está hablando del mundo en general. No está hablando de las personas en general, sino que está hablando en particular de su pueblo. Y esto nos hace pensar, nos hace reflexionar en que, siendo pueblo de Dios, nosotros estamos expuestos a en algún momento perder el foco, desenfocarnos, extraviarnos de aquel camino que el Señor ha trazado para nuestras vidas. Esto la palabra del Señor lo describe como el cavar, ¿cierto?, cisternas rotas. En cavar o tallar cisternas. La cisterna es algo como una especie de pozo no natural. Es una excavación que hacían en un terreno duro, en algunas ocasiones en la roca, ¿cierto?, en piedra, cavaban ahí, picaban, y era un recipiente grande donde iban depositando agua, pero era agua que no
nacía no era un manantial, sino que era un agua que la volcaban en ese lugar para tener agua para beber. Pero esa era un agua que, no siendo manantial, no era agua fresca. Era agua que con el tiempo se iba descomponiendo y con el tiempo se iba perdiendo, se iba filtrando a través de la tierra dura o a través de la roca. Entonces, cuando el Señor le dice a su pueblo, ustedes han cavado cisternas, ¿cierto? Cisternas rotas por donde se pierde el agua. El Señor le está diciendo, ¿dónde tienen ustedes puestas sus esperanzas? ¿Dónde tienen puestas ustedes sus esperanzas para esta vida y la vida venidera? Gloria a Dios, porque la iglesia del Señor, ustedes, nosotros, los que están en su casa y los que estamos aquí escuchando la palabra del Señor, hemos tomado la decisión, tras el encuentro de Jesús con nosotros, ¿cierto? Hemos tomado la decisión de seguir al Señor, de andar en sus caminos y planificar nuestra vida en torno a su presencia, en torno a su voluntad, en torno a sus propósitos. Yo espero que esté diciendo amén ahí donde están. Pero hay un peligro en esto. Cuando el Señor, hay una advertencia en esto, que el Señor nos habla del peligro de en algún momento de nuestra vida, siendo pueblo de Él, nosotros perder el foco. ¿En qué pone la gente sus esperanzas? Hay personas que ponen su esperanza y no la ponen en el Señor. Y cuando estoy hablando en esta hora, estoy hablando al pueblo de Dios. Usted íntimamente puede estar pensando, pero pastor, yo ya tomé mi decisión por Cristo y yo no lo niego. Pero ¿dónde están puestas nuestras esperanzas? Siendo pueblo de Dios, siendo que confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador, en ocasiones no estamos viviendo nuestras vidas teniendo a Jesucristo como nuestro Señor, que son dos cosas distintas. La palabra del Señor nos declara a un Jesucristo como Salvador y también nos declara a un Jesucristo como Señor. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Filipenses, ahí en el capítulo 2, habla de la humillación y de la exaltación de Cristo. La humillación para ser nosotros salvados y la exaltación que tiene que ver con que Dios le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, debajo de la tierra y en la tierra. Y a veces nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tomamos decisiones, tomamos caminos, hacemos emprendimientos y que no tomamos el parecer de nuestro Señor. Tomamos decisiones que tienen que ver con nuestro futuro y lo hacemos no tomando en consideración el consejo de la palabra de Dios, no tomando en consideración la voz de Dios a través de su Espíritu Santo para nuestras vidas. Ni siquiera nos detenemos para doblar nuestra rodilla y decir, Señor, ¿qué estás pensando? ¿Qué piensas tú de lo que yo quiero hacer? Y vamos y hacemos y decidimos. Hay personas que ponen sus esperanzas, su modo de vida, y esto estoy hablando del mundo en general, no de la iglesia en particular, que ponen sus esperanzas de satisfacción personal en los placeres que la vida nos puede entregar. Y no estoy hablando necesariamente de placeres de perdición. No necesariamente estoy hablando de eso. Pero buscan su felicidad, buscan llenar sus espacios, buscan llenar su mente, la satisfacción de su corazón, de su sentir a través de aquellas cosas que traen satisfacción tan solamente en el momento, pero no que perduran en el tiempo. Y aquí no estoy diciendo, de ninguna manera estoy diciendo que sea malo el buscar, el divertirse, el pasar un tiempo agradable. Pero cuando se pone como fundamento para nuestro sentirnos bien, el estar
incorporando a nuestra vida distintas actuaciones, distintas actividades para llenar nuestros espacios y no estamos llenando nuestra sentir, nuestra paz, nuestro bienestar a través de lo que el Señor nos quiere dar, ahí estamos cavando en cisternas rotas. Estamos poniendo nuestra esperanza en cisternas rotas, que en algún momento eso se va, se pierde. A mí me impresiona el hecho de personas que practican los deportes extremos y tienen una hambre, una sed de cada día ir en busca de mayores peligros, de mayores desafíos. Y leía la historia de Juan Pablo Moro. Él es un escalador, ¿cierto? Un alpinista que fue y que él escaló las principales montañas, las más altas de Chile, y luego se fue a las que están más altas aquí en Latinoamérica, y luego se fue ahí a los Himalayas y comenzó a escalar las 8 montañas más altas. Pero no contento con eso, él buscó el escalar, llegar a esos lugares sin oxígeno, con tanque de oxígeno. Todos suben con el tanque de oxígeno. Y más aún, él buscó, no contento con eso, buscó romper nuevos récords, y sus nuevos récords eran el subir a esa montaña en el tiempo de invierno, en el peor tiempo. Y el año pasado le costó su vida, a los 34 años de edad. Y él, en una de sus biografías, en una de sus declaraciones, dice que él en la altura encontraba la paz que no podía encontrar en otro lugar. Pero en busca de esa paz, él encontró la muerte. Entonces nos encontramos que las personas tienen una necesidad de llenar su ser, de llenar su vida, y no saben cómo hacerlo. Y buscan distintos caminos que finalmente son caminos de muerte, son caminos de destrucción. Y este joven, teniendo una familia, teniendo 3 hijos, todo eso se queda truncado, se pierde por esa necesidad de ir más y más y más, ¿cierto? Tratando de saciar algo que está en su interior y que, de acuerdo a lo que nosotros encontramos en la palabra, son cisternas rotas que finalmente terminan en muerte. Otros encuentran o buscan en el juego de azar, en el consumo de fármacos, en el sexo ilícito. Vi en una oportunidad un reportaje que le hicieron, un documental que hicieron de Tiger Woods, el hombre más exitoso deportivamente hablando, que alcanzó los mayores logros a tan corta edad como ningún otro. Y de él se proyectaba de él una vida de triunfos, de logros deportivos sin igual. ¿Y para qué hablar del tema económico? Él tenía una linda esposa y tenía sus hijos, pero tenía en su interior un vacío imposible de llenar. Y eso lo llevó por un camino de transgresión para con su esposa, para con su familia y, por supuesto, para con Dios y para con su propia vida. Y hoy ahí vemos a un Tiger Woods, joven aún, pero con su carrera tronchada y con un físico casi destruido. ¿Por qué? Porque hay una hambre y sed de llenar su ser con algo que no sabe.
Y en eso nosotros tenemos que detenernos para dar gracias a Dios que en algún momento de nuestra vida nosotros pudimos decir sí a Jesús y Él vino a llenar nuestro ser. Vino a completar, a poner plenitud en nuestras vidas. Hay otras personas que cavan las cisternas rotas, representa para ellos las cisternas rotas, lo que tiene que ver con las posesiones. Con las posesiones. Y nuevamente quiero poner en esto el acento de que por ninguna manera yo estoy en contra del progreso, del avance, de la conquista que el mismo Dios nos lleva a alcanzar. Nuevamente pongo el acento en que Dios nos capacita como hombres y mujeres inteligentes, con capacidades naturales y sobrenaturales, y que nos llevan a alcanzar niveles que nosotros mismos no habíamos imaginado que podíamos alcanzar. Y gloria a Dios por eso. Pero distinto es cuando nosotros ponemos nuestra esperanza y la esperanza de nuestra familia en las posesiones, en los logros que nos empeñamos en alcanzar. Hay una diferencia que tiene que ver con el cavar, el poner cisternas, tener cisternas rotas donde depositamos toda nuestra esperanza, todo nuestro ahorro, todas nuestras posesiones para asegurar mi futuro, para asegurar el día de mañana, y no pongo toda mi esperanza en la roca que es Jesús. Hay una diferencia en esto. Cuando nosotros buscamos, de acuerdo a lo que Jesús dice, cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, dice que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero si buscamos las añadiduras, esa búsqueda nos aleja del reino de Dios. Espero que me esté entendiendo en esto, porque es tan fino el límite, es tan delgada la línea que nos puede llevar a estar centrados en la voluntad de Dios o a alejarnos de la voluntad de Dios. ¿En quién tenemos nuestra esperanza? ¿En el Dios de las posesiones o en las posesiones? ¿En quién tenemos nuestra esperanza puesta? ¿En el Dios de los recursos o en los recursos? Claramente tenemos que tener puesta nuestra vista, nuestra esperanza, nuestro futuro depositado en el Dios de toda provisión. Jesús declara la siguiente palabra ahí en el libro de Lucas capítulo 12. Y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Esto podemos decirlo de esta manera: el negocio, el trabajo, el emprendimiento, el esfuerzo de un hombre había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Haré más grandes los graneros, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La palabra que el Señor Jesús está manifestando, ¿cierto?, aquí en el libro de Lucas,
es una palabra que nos viene a llamar la atención en centrarnos, en poner nuestros esfuerzos, en acercarnos a Dios y no alejarnos de Dios, en ser agradecidos por todo lo que Dios nos da y tener nuestra confianza de que el Dios que nos da todas las cosas, si los dio ayer, nos está dando hoy, también nos va a dar mañana. Y no tenemos por qué tratar de atesorar, guardar, ¿cierto? Pensando que con eso me aseguro el mañana. Jesús dice que cada día trae su propio mal. Cada día, ¿cierto? Trae su propia dificultad. Pero el Señor nos llama a confiar cada día en Él, en el Señor. Y en esto nosotros tenemos que tener cuidado. En esta palabra que el Señor nos habla acerca de dónde tenemos nuestra esperanza, dónde tenemos puesto nosotros nuestros esfuerzos, en qué nos estamos concentrando. Cuando habla de estas cisternas rotas, es que estamos depositando bienes, recursos, esfuerzo, vida, ¿cierto? En un lugar que en cualquier momento se va. Pero cuando depositamos nosotros vida, esfuerzo y recursos en el Dios de nuestra salvación, en el Señor nuestro, esos recursos están guardados, están protegidos. Una persona puede esforzarse mucho por tener, pero lo que dice Jesús, vienen a pedir tu alma. Vienen a pedir tu alma. Y todo lo que te esforzaste, todo lo que trabajaste, ¿para quién será? A veces no es ni siquiera tienen familia a quien dejarlo. Ni siquiera tienen familia a quien dejarlo. Hay gente que se dedica a investigar aquellas herencias, aquellas propiedades, aquellas grandes edificaciones que quedaron ahí porque alguien murió y no hay quien las tome. Ya ahí quedaron. Y esa gente va y descubre eso y ya tienen toda una maquinaria armada y se la presentan al Estado y el Estado se queda con una parte y toda la otra parte se queda aquella persona que la reclamó. No trabajó, no se sacrificó por nada, sino que la tomó. Pero ese hombre que se sacrificó, esa mujer que trabajó duramente, no tuvo tiempo ni siquiera para formar una familia. No tuvo tiempo ni siquiera para dejárselo a alguien. Eso es triste y Dios nos está advirtiendo a través de esta palabra dónde nosotros tenemos puesta, ¿cierto?, nuestras esperanzas, nuestro trabajo, nuestros esfuerzos. Y por último quiero hablar de la cisterna, de cavar cisternas, y que tiene que ver con las cisternas rotas de la religión. Y esto nos toca muy de cerca. Porque una cosa es tener puestos los ojos en Dios. Una cosa es tener puesta nuestra devoción en Dios y otra es ser un religioso. Y quiero decirle que la religión no nos asegura nada, la religión no tiene futuro, la religión, en ella no encontramos vida, la religión solamente es una manera más de satisfacer, de buscar satisfacción, de buscar el llenar ese vacío que está en nosotros o que pudiera estar en nosotros. Y la religión está reconocida como una de las condiciones más peligrosas para la perdición del hombre. Porque aquellos que se creen religiosos creen que lo están haciendo bien y están engañados. Jesús mismo, a los de su época, los criticó. A los religiosos de la época los criticó. Y a ellos
los llamó que eran personas hipócritas. En la religión hay hipocresía. El religioso habla, piensa que hace, piensa que cumple, pero es para satisfacción propia y no para agradar a Dios. Y la palabra del Señor claramente a nosotros no nos llama a ser religiosos, sino que nos llama a ser hijos de Dios. Nos llama a ser hombres y mujeres que amen a Dios y no amen una religión. Religión es aquellas personas que practican un modo de vida, pero ese modo de vida es imposible ponerlo como ejemplo para los demás, ponerlo como esperanza para los demás, porque la religión no salva, el que salva es Jesucristo. La religión no inspira, el que inspira es el Espíritu Santo. Y el religioso, ¿qué tiene para compartir? No tiene un cambio de vida que compartir. No tiene una esperanza de vida que compartir. Porque la religión es para este tiempo y muere. Mas los que son llamados, conquistados, cautivados y siguen a Jesucristo, la esperanza es para vida eterna. Y el religioso, ¿qué tiene para contar? ¿Qué tiene el religioso para decirle a la gente con una palabra de esperanza? ¿Qué experiencia de vida tiene el religioso? ¿Qué poder de transformación puede hablar el religioso? Porque el poder de transformación viene a través de la presencia de Jesucristo en la vida de la persona. Entonces, el cavar en cisternas rotas tiene que ver con poner nuestras esperanzas, nuestros deseos, nuestro sentir en aquellas cosas que son de esta tierra. El Señor nos llama a depositar nuestra confianza, a poner nuestro sentir, todas nuestras esperanzas en aquel que es el que ha vencido en todo, en Jesucristo el Señor. El viernes recién pasado fui a una de las visitas por un tratamiento dental que me estoy haciendo. Y usted sabe que donde menos uno puede hablar es en el dentista. Uno está con la boca abierta pero no emite palabras. Pero aquí me ha ocurrido algo muy especial. He tenido la oportunidad de hablar con la odontóloga, con la doctora y con la dentista, y he hablado mucho. Estoy sorprendido de lo que he hablado. Estoy sorprendido de lo que ella me deja hablar. Y en la conversación, porque tú estás con la cuestión aquí, ¿cierto? Que te bota abajo y es incómodo. Pero ella me lo sacaba para que yo hablara. Y hablábamos. Y hablamos mucho. Y este viernes particularmente hablamos mucho. Y en un momento determinado me dice, ¿y usted a qué se dedica? Me dice, ¿en qué trabaja? ¿En qué se desempeña? No recuerdo por qué fue la pregunta. Entonces yo soy ministro del Evangelio, soy pastor. Ah, me dice, ¿y qué piensa de lo que está ocurriendo en el mundo? ¿Qué piensa de la gente que está tan lejana de Dios? Bueno, yo le comencé a hablar. Y le comencé a hablar de la culpabilidad del hombre y me puse yo como ejemplo. Me puse yo como responsable. Y eso a ella la conmovió. Dijo, yo creo en Dios. Yo creo en Jesucristo. Pero no creo en la iglesia. No creo en los hombres. Y yo le dije, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Y eso nuevamente la golpeó.
Y comenzamos a hablar del tema de la fe, comenzamos a hablar de Dios, de Jesucristo, comenzamos a hablar del Espíritu Santo, comenzamos a hablar de la culpabilidad del hombre. La respuesta no está en la religión, la respuesta está en Jesucristo. Y la lejanía de las personas de Dios, la lejanía del hombre y la mujer de Dios, mucho tiene que ver con la práctica religiosa de la iglesia de hoy. De hombres y mujeres que no hemos sido capaces de levantarnos como verdaderos ejemplos en los lugares donde nos estamos desarrollando, donde nos estamos desempeñando, donde tenemos contacto con la demás gente. Me queda tratamiento dental todavía. Me queda tiempo por conversar con esa mujer. Y estoy orando para que el Espíritu Santo de Dios me dé las palabras justas y necesarias para llegar al corazón de esa mujer. No con mi religiosidad, sino con el poder salvador de Jesucristo el Señor. En Jesús estamos completos. En Jesús alcanzamos la salvación. En Jesús alcanzamos la plenitud. Jesús, en el libro Apocalipsis, capítulo 21, verso 6, dice lo siguiente: hecho está, así dice Juan, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y me dijo, hecho está, completado está, no hay más que hacer. Dios, a través de Jesucristo el Señor, completó el plan. No hay que quitarle ni ponerle nada más. El plan está hecho. Y Jesús dice, hecho está, completado está. Y luego agrega, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Qué está diciendo Jesús? Él está poniendo como garantía, como sello, de que Él hizo desde el principio y completó el final. Ya todo está completado. Ya está todo pleno para los que creen en su nombre. Y dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Toda nuestra esperanza puesta en Jesucristo el Señor. Porque Él lo hizo todo, lo completó todo, está totalmente pleno, plenamente completado, todo plenamente hecho. No tienes que ni quitarle ni ponerle más. Tú no tienes que hacer ningún sacrificio. Tú no tienes que hacer ningún esfuerzo sobrenatural ni natural para lograr lo que Jesús tiene. Porque dice la palabra, yo lo daré gratuitamente. Gratuitamente. De la fuente del agua de la vida. Esa agua de la vida no es tan solamente para la eternidad, sino que es para este tiempo también. Porque en este tiempo tenemos sed. Aquel que sube a la montaña y muere buscando la satisfacción, la sed gratuita que Jesús, el agua gratuita que Jesús ofrece, ese viene a saciar. Aquel que anda buscando el poder económico, la seguridad económica, el asegurar su vida y la de la familia, y hay veces que ni duerme por eso, Jesús tiene la respuesta también para él. Jesús tiene la respuesta para aquel que es religioso y que porque no hizo esto, porque no cumplió con esto, porque no pudo estar en el lugar, siente que está perdiendo la vida.
No, Jesús dice gratuitamente, gratuitamente, porque yo lo hice todo, yo lo completé todo, la tarea era mía, la misión era mía y yo la completé. Ahora, al que tuviere sed, dice el Señor, venga a mí porque yo le daré de beber del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tienen que hacer los demás? Solamente ir. No a una cisterna rota, no donde haya agua detenida, sino que donde hay esa agua que salta para vida eterna. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Hermano, esto es extraordinario, porque el agua que Jesús nos ofrece para saciar nuestra sed del alma, nuestra sed de la mente, nuestra sed corporal, todo lo que nosotros somos, cuando estamos sedientos y Jesús quiere satisfacernos con esa agua de la vida, esa agua no tan solamente va a saciarnos a nosotros, sino que dice, yo le daré en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que esa agua trae satisfacción en este tiempo y es para la vida eterna, pero dice que salta. ¿Qué quiere decir? Que esa agua puesta en ti va a saltar como una fuente para que otros puedan beber de esa propia agua. Y también alcancen salvación, también alcancen satisfacción, también alcancen vida eterna. Por lo tanto, cuando tú vas y esa sed que tienes es saciada por el Señor, esa saciedad es tal que te permite poder saciar a otros. Esa agua es de tal abundancia que va a permitir que otros sean saciados. Porque dos males ha hecho mi pueblo, dice el Señor. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Pueblo de Dios, iglesia del Señor, hemos tenido la oportunidad de tener un encuentro con Jesús. La persona del Espíritu Santo está en nosotros. Hemos sido hechos hijos de Dios. Y la palabra de hoy nos invita, nos exhorta, nos recuerda, nos llama a que no nos desviemos. Jesús es esa fuente de agua viva y no tienes por qué estar buscando en otro lugar. La fuente es Jesús. Todo lo que puedas haber alcanzado, todo lo que puedas alcanzar y todo lo que puedas proyectar de alcanzar para el futuro tiene una fuente, y esa fuente es la presencia del Señor en nuestras vidas. En ella hay un poder sobrenatural que nosotros no alcanzamos a dimensionar, solamente tenemos que aceptarlo y vivir de acuerdo a ello, y el Señor traerá todas esas añadiduras que están prometidas en su palabra, toda esa multiplicación de capacidades, de recursos que el Señor nos da y que nosotros no alcanzamos a dimensionar. ¿Por qué? Porque hay un plan perfecto del Señor y nosotros tenemos que armonizar, alinearnos a ese plan, y nuestra vida, no tan solamente para la eternidad, sino que para este tiempo va a estar sustentada en lo que el Señor hace por nosotros y en nosotros. Porque dos males ha hecho mi pueblo, dice el Señor. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas
cisternas rotas que no retienen agua. ¿Dónde están puestas nuestras esperanzas? ¿Dónde están puestos nuestros sentir? ¿Dónde está puesto nuestro futuro? ¿Dónde está puesta nuestra familia? ¿Dónde está puesta nuestros recursos? Que no sean cisternas rotas. Que no sean cisternas rotas. ¿Tú sabes lo que termina una cisterna rota cuando se va el agua? Queda tan solamente sarro, queda barro seco, queda ahí algo que no se puede aprovechar. Mas el agua que el Señor nos está ofreciendo dice que es un agua fresca que salta para vida eterna. Es un agua viva, es un agua de poder en la presencia del Señor. Vamos a orar. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias, Dios, por tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra está expuesta, Señor, para nuestro beneficio. Lo que otros han vivido sirve como ejemplo para nosotros. Y tú pones las escrituras, Dios, pones tu palabra como una advertencia para lo que estamos viviendo en este tiempo. Señor, que esta palabra pueda ser una palabra de mucha utilidad para nuestras vidas. Que le demos tal importancia, Señor, que sea la que gobierne nuestros pensamientos, la que gobierne nuestras decisiones, la que gobierne nuestro sentir. De manera, Señor, de que todo cuanto hagamos, todo cuanto soñemos, todo cuanto proyectemos, lo hagamos sujeto, Señor, a los propósitos que tú has determinado para nuestra vida. Señor, tu palabra dice que tú tienes pensamientos de bien, tienes pensamientos de paz para tu pueblo, para tus hijos. No son pensamientos de destrucción, sino que son pensamientos para bien, pensamientos de paz. Señor, que nosotros podamos ser capaces de vivir tu palabra en plenitud, porque en ella está contenida una riqueza de las promesas que tú tienes para los que creen en tu nombre. Ruego, Padre, que esta palabra venga a provocar cambios en cada uno de nosotros, que esta palabra nos lleve a tomar buenas decisiones, Dios. Que tu bendición esté en la vida de mis hermanos y de mis hermanas. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén.